Muy bueno. Entonces, bien, el 4 decís. Sí, el 4. Fue Bien. justo el práctico que mejor me llevé. Bien, bien, bien. Eso es bueno, eso es bueno. Porque ahora la idea, entonces, vamos a arrancar entonces de una con el práctico 5, que es seguir un poquito más sobre todo el tema, digamos, del práctico 4, que voy a escribir nomás acá el título. No, pará, un detalle. Si no, voy a escribir acá, ¿no? Tenemos el práctico 5. Práctico 5, que es titulado Triedro de Frenet. Y no sé cómo están en el teórico, si ya lo vieron o no. Que la idea del triedro, digamos, vendría a ser, o sea, hoy la idea no es definir el triedro, así que no se preocupen. Pero piensen que es el triedro de Frenet, así con todo ese nombre rimbombante, simplemente es un sistema de referencias, es decir, una base ortonormal del espacio de R3, digamos, que se acopla bien a cada punto de la curva, digamos. O sea, la idea es yo tengo una curva, que es donde vamos a salir siempre. En este caso voy a ir a R3 en vez de Rn, para definir el triedro, si no, necesitaría más. Entonces tengo una curva metida en R3, y entonces yo lo que hago es, en cada punto de la curva, ¿sí? No sé, imagínense que una curva que como que se enroca, hace así, ¿viste? Y entonces en cada punto voy a tener tengo el vector tangente, voy a tener un vector que vendría a ser esencialmente, hoy esto sí lo vamos a ver que no es esencialmente, pero vendría a ser la aceleración, ¿sí? Que vendría a ser algo perpendicular ahí a la curva, ¿sí? Va a ser a la curva, pero que esté como en el mismo plano. Y otra cosa que es el último, que es el binormal, digamos, que está, igual no importa. Entonces, la idea es, si yo estoy parado en un punto de la curva, tengo este sistema de referencias, que es el triedro de Frenet, que son como las buenas coordenadas para trabajar con la curva, porque me está diciendo en qué dirección me muevo, en qué dirección doblo en algún sentido, que vendría a ser, si sabemos lo de la curva. O sea, la aceleración, si se acuerdan de física, tenemos eso de que la posición, después vamos a tener que cómo cambia la posición en la velocidad, que vendría a ser el vector tangente, y cómo cambia la velocidad vendría a ser la aceleración, ¿no? Entonces, esencialmente algo así. Comentario nomás. Bien. Pero para eso, para ver cómo nos quedan lindas las cuentas y etcétera, la idea es que ahí es lo que aparece no sé si estuvieron viendo en el teórico eso, parametrizaciones por longitud de arco, etcétera. Y para eso, ¿sí? Lo que necesitan es definir, que probablemente ya lo definieron en el práctico anterior, o por lo menos capaz de terminaron con eso, la siguiente función, ¿sí? Que, o sea, siempre es algo de esta curva, ¿no? En R3, acá sí no necesito que sea R3, podría ser cualquier curva, pero defino la función longitud de arco, que es a cada, ¿sí? Vengo acá y digo, a cada t, ¿sí? O sea, porque nosotros ya hemos definido la longitud de arco de todo el arco, ¿no? O sea, tenemos una curva, este es alfa de A y este es alfa de B, teníamos definido cuánto valía todo el perímetro digamos, que es la longitud del arco. La idea acá es la función, que me para en un T y me dice, bueno, llegué hasta acá, ¿cuánto mide esto? En definitiva es eso. Es como cuando definen el teorema fundamental del cálculo, una cosa así. Una cosa es la integral y otra cosa era como la primitiva, ¿no? Comillas, comillas, pero digo, es como la misma idea. Entonces, la función esta es s de t, ¿sí? Que va a ser la integral
desde el inicio de la curva hasta el punto t, al tiempo t, ¿no? ¿De quién? De la velocidad. ¿Sí? De la norma del vector velocidad, que era lo que habíamos definido como la velocidad, ¿no? Si quieren, en vez de poner t, le voy a poner x para que no se... O sea, debería no importar, pero por las dudas vamos a cambiar acá las notaciones. Sí, o sea, lo que me está diciendo es que es lo que tiene sentido, ¿no? O sea, si quiero saber cuánto recorrí de un lado hasta el otro, tengo que integrar la velocidad, esencialmente, ¿no? Bien. Entonces, la idea ¿por qué se define esto y por qué está el ejercicio 1? Para calcular esto, es que si tenemos esta función, ¿sí? Vamos a calcular una, pero nos quedamos con esta función, ¿no? Entonces, si tenemos esta función y tomamos el caso en que alfa de i en Rn, R3, lo que sea, es regular, ¿sí? ¿Qué me implica? ¿Qué quiere decir regular? Acuérdense, alfa es C1 y alfa prima de t es distinto de 0, ¿no? O sea, si tengo una parametrización C1 y que nunca se anula, ¿tá? Eso es regular, observen qué pasa con S. Tenemos esto, ¿no? Y tomemos el caso en que tenemos esto, observar que S, por el teorema fundamental del cálculo, si derivo esta función, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener esto. Y esto siempre es positivo. O sea, ¿lo ven? Este caso. Cualquier duda que tengan, por más mínima que sea, pregúntenla, ¿no? Está capaz que ya lo vieron. Capaz que ya lo vieron. Y estoy hablando, digamos, ya lo... Pero cualquier duda... O sea, primero, como alfa es C1, la derivada es continua, entonces tomar norma también sigue siendo continuo. No tenemos problema. Entonces, como es continua, porque tenemos fundamental de cálculo, la función S es derivable. ¿Sí? Y acá obtenemos algo más. Sabemos cuánto vale la derivada, y la derivada vale esto, que es positiva, es decir, S es, ¿cómo se llama? Es monótona creciente. Es decir, monótona creciente. ¿Ah? ¿Y alguien se les ocurre cuál es la imagen de S? O sea, porque S va, digamos, de I, imaginémonos que I es T0, T1, ¿sí? O sea, entonces I está definido entre T0 y T1, ¿no? ¿A dónde llega? ¿Cuál es la imagen de S? O sea, si quieren, S en T0, ¿cuánto vale? Y vale 0. Vale 0, perfecto. Y S en T1, digo, como es monótona creciente, si quiero ver la imagen, tengo que ver dónde empieza y dónde termina nomás, ¿no? Y va a ser la longitud total, ¿no? Va a ser la longitud total, o sea, pongámosle L, Ahí va. donde L es ¿qué? Es la longitud de arco, donde L es igual a la longitud de arco entre T0 y T1, digamos, lo que antes se había definido. ¿Sí? Entonces tenemos esta función, como es monótona creciente, esta es biyectiva, ¿sí? Donde esto es biyectiva.
¿Sí? O sea, tenemos que es biyectiva y además tenemos el teorema de la función inversa acá metido, ¿no? O sea, ¿sí? O sea, es por esto, ¿no? ¿Están de acuerdo con todo lo que estoy diciendo? O sea, porque S' de t, o sea, S1 en verdad, ¿no? Digamos. O sea, esto es monótona creciente, la derivada también es continua porque es una función continua, acá lo tenemos. Biyectiva C1. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una función G inversa de G en S, de en S no, en T0, T1. ¿Sí? Tal que C1, o sea, con G de X igual a T, si solo si S de T es X, ¿no? Digamos, o sea, esto es lo que estoy diciendo que es la inversa, pongo así. ¿Y qué es lo que pasa? Y la derivada de esto, G' en un valor X, tenemos esto, es lo mismo que 1 sobre S' de T. ¿Ah? O sea, esto es regla de la cadena nomás. Y entonces, si nosotros hacemos alfa, nosotros tenemos S de T. Acá. Voy a hacer un pequeño dibujito. Nosotros tenemos acá, ahí va. Alfa va de I en R3, ¿no? Esta es alfa. Pero ahora yo acá meto otra cosa, acá meto G, ¿sí? Que voy a ir de 0L. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La idea es que esto va a estar parametrizado por longitud de arco. Sí, o sea, en definitiva lo que estoy haciendo es en cada punto divido entre la velocidad. ¿No? Esto es lo que estoy haciendo. O sea, el G este es como dividir, miren mis comillas, ¿no? Pero está, es como la velocidad, ¿no? O sea, porque esto, lo que si no tengo longitud de arco en esta primera, lo que está pasando es que la estoy recorriendo o muy lento o muy rápido. ¿Sí? O sea, porque piensen, si en algún momento lo vieron o no, ¿dónde está? Ah, para que voy a traer el cargador y les muestro. O sea, imagínense que este es mi intervalo, no sé si están viendo ahí, me ven, este es mi intervalo. Una parametrización por longitud de arco lo que hace es, mete la curva, pero no le cambia la distancia. Entonces, el tamaño sigue siendo el mismo, y no sé, la curva es una cosa así, hace así, hace no sé lo que quiera, o hace así, o así, no sé, lo que tengan ganas. Se enrosca acá en una cosa, ¿no? No sé. Pero eso no me cambia el largo. Entonces, nada, eso. No sé qué más quería decir. Pero lo que está pasando acá es eso. Yo lo que hago es como esencialmente divido, más o menos, o sea, entre la velocidad. Comillas, comillas, porque no es lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es, me tomo la función inversa de tomar longitud de arco. ¿Sí? Y eso lo pueden hacer porque alfa prima de G de X, ¿sí? Ahora me tomo mi parametrito X acá adentro, ¿sí? Que a esto a veces le llaman S, ¿tá? Es una buena manera. Si nosotros derivamos esto, entonces esto nos da alfa prima en G de X por 1 sobre S' de X, ¿no? Que es la derivada de G', y esto es alfa prima de Gx, perdón, a S de T. Y este vale T, ¿ves? ¿Tá?
dividido, para que quede horrible la t, dividido la norma de alfa' de t. Y esto claramente tiene norma 1. Sí, entonces, o sea, como que la idea de encontrar la función esa longitud de arco, ¿para qué me sirve? Para hacer este tipo de cosas. Y ahora, ¿por qué la idea es parametrizar por longitud de arco? En verdad, no es no es la idea. ¿Por qué está bueno saber si existen o no? Porque cuando parametrizas por longitud de arco, las cuentas que vamos a ver ahora te quedan mucho más fáciles. O sea, te quedan mucho más fáciles, no es que no se pueden hacer, pero está bueno saber que lo tenés en un sentido estilo, quiero hacer algo teórico, bueno, puedo suponer que tengo una parametrización por longitud de arco, ¿sí? Si mi curva esta es regular, ¿no? Es importante. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Las cuentas y las fórmulas quedan mucho más fáciles para encontrar esto. El triedro, para encontrar la curvatura, todo eso que vamos a definir ahora, me queda mucho más fácil. Pero, como vamos a ver también ahora, nos puede recomplicar a veces encontrar esto. Entonces, también está bueno saber hacer las cuentas sin tener esto. Como para un caso en especial. O sea, te dicen calcular la curvatura de algo y uno podría decir, bueno, primero hago la... ¿Cómo se llama? Primero me piden calcular la curvatura de algo, que ahora vamos a ver qué es, no se preocupen, y puedo decir, primero le hago la parametrización por longitud de arco y uso la fórmula que sé. Pero de repente eso puede ser hiper re complicado, o capaz que no se puede. En cambio, sí puedo calcular la curvatura igual, usando la fórmula que es más fea, pero que es en general, digamos, ¿no? O sea, es como que hay que balancear a ver qué es lo que realmente me conviene. Sí, esto creo que lo vieron en el teórico, no sé, pero apliquemos ahora, veamos esto y veamos un ejercicio con, por ejemplo, el 1A. ¿Sí? El 1, que es donde me definen las funciones de longitud de arco, me pide hallar. O sea, es como que vamos a hacer un compound del 1 y del 8. Vamos a hacer un popurrí ahí. Hallar las funciones, la función longitud de arco, y vamos a hacer el caso A, que es coseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t. Esta es mi alfa de t. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá el alfa de t. Por lo tanto, ¿qué necesito hacer si quiero hallar la función longitud de arco? Lo primero que tengo que hacer es calcular. Hacemos alfa prima primero. Alfa prima, el vector velocidad. Bien. La derivada del coseno hiperbólico es el Seno hiperbólico. seno hiperbólico, ahí va. Recuerden que los hiperbólicos son los lindos, digamos. Los que queremos que pase con el seno y el coseno, bueno, tienen que ser hiperbólicos. Y la derivada del seno es coseno. Ahora que puse, me comí el hiperbólico. Como no suena, no la pongo. Ojo con eso, porque si no, está 1. ¿Sí? Por lo tanto, la norma de alfa prima de t es raíz cuadrada, ahora, de seno hiperbólico al cuadrado más coseno hiperbólico al cuadrado de t más 1 al cuadrado, ¿no? Y ahora, ¿qué podemos hacer? Porque acá tengo esto, ok, y después quisiera integrar esto, es un viaje, ¿no? O sea, tengo que ver de saber, ¿puedo usar algo que sea el coseno hiperbólico, del seno hiperbólico? Sabés que seno hiperbólico cuadrado menos coseno hiperbólico cuadrado te da 1. Al revés. Al revés. Claro, la que sabemos, que lo voy a poner acá, es coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado me da 1.
Sí, es como casi la que sabemos. O sea, la idea es, si quieren... A ver, puede que sí. Claro, tiene todo el sentido del mundo. No, vos me acabo de tener una epifanía, y no sé si es epifanía o qué, pero un momento de inspiración. Pero la ecuación que cumple el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico es es la parametrización. Lo que me está diciendo esto es que el coseno hiperbólico es una parametrización de la hipérbola. O sea, el coseno-seno es una parametrización del círculo de la circunferencia del centro serio radio 1. Esto es lo mismo, pero con la hipérbola. ¿No? No sé, lo dejo ahí, capaz de si lo ven, pero nunca me había dado cuenta. Ok, está. Entonces, lo importante de acá es que, o sea, entonces como que tiene el sentido el nombre seno hiperbólico y coseno hiperbólico, ¿no? Como lo mismo para la hipérbola en vez de para... Ok. Bien. Seno hiperbólico más 1, esto lo podemos, seno cuadrado más hiperbólico más 1 es lo mismo que el coseno. Entonces esto es lo mismo que raíz de 2 coseno hiperbólico cuadrado de t. Y ahora lo podemos ver como raíz de 2 por coseno hiperbólico de t. ¿Está? Esa es la velocidad. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, S de t es igual a la integral entre t0 y t, 2. T igual, acá pongo t igual 0, ¿no? No sé por qué puse. Desde 0 a t. Ahí va, porque decía suponiendo a igual 0, así que sí. Desde 0 a t, ¿de quién? De raíz de 2 por coseno hiperbólico de t. De x, de x. No, y ahora está, ya sabemos cuánto es esto, ¿no? Digo, es la misma cuenta que hicimos acá para derivarlo, sabemos la primitiva del coseno es seno, entonces esto me queda raíz de 2 por seno hiperbólico de t. Porque en 0 el seno hiperbólico vale 0. Si quieren, lo pongo, menos raíz de 2 por seno hiperbólico de 0, y este vale 0. Y o sea, en definitiva llegamos a que la función longitud de arco es raíz de 2 seno hiperbólico de t. ¿Sí? Y ahí como que hubiera terminado lo nuestro. ¿Tá? Pero ahora dije, vamos a hacer una mezcla entre este con el ejercicio 8. Que el ejercicio 8A es casi la misma curva. No sé si lo tienen ahí. En el ejercicio 8A, la diferencia es entre la curva es que en vez de ser coseno hiperbólico, seno hiperbólico, es seno hiperbólico, coseno hiperbólico. Pero el vector velocidad y la función esta es la misma, ¿no? Digamos. Es rotar 90 grados la curva, así que, digo, mide lo mismo, no hay problema con eso. Entonces, calculemos ahora, parametricémosla por longitud de arco. ¿Y cómo hacemos eso? Con el truquito, digamos, con esto, de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar ahora? La función g esta, que es la inversa. ¿Sí? Pues, si ahora queremos parametrizar por longo de arco, debemos encontrar la inversa. La inversa de S.
¿Sí? Y entonces, ¿cómo encontramos una función inversa de alguien? O sea, nosotros tenemos. ¿Cómo hacíamos? ¿Se acuerdan cómo hacer para despejar? O sea, porque el teorema de la función inversa me dice que existe, todo bien, pero nosotros queremos encontrarla explícitamente. ¿Cómo hacíamos? Y en este caso, me imagino que conviene escribir el seno hiperbólico como e a la t menos e a la menos t, todo sobre 2. Claro, ahí va, y despejamos, ¿no? O sea, escribimos. Despejamos, claro. Ahí va, lo que hacemos es, si ahora a seno hiperbólico, si tomamos que s de t es igual a x, nosotros queremos encontrar, ¿no? Esto es si solo si, digamos, por la inversa, ¿no? Definición de la inversa, si quieren. Esto es si solo si g de x es igual a t, ¿no? Entonces queremos encontrar, despejar t en función de x, esencialmente, ¿no? Por lo tanto, upa, se cagado. Perdón. No me interesa. Soy insensible. Bien, entonces tenemos esto. Entonces lo que queremos ahora es despejar. O sea, salimos de raíz de 2 por seno hiperbólico. Ahí va, que lo vamos a escribir, si quieren. Lo vamos a escribir como raíz de 2 sobre 2 por e a la t menos e a la menos t. Como bien dijo Fede, podemos hacer esto, ¿no? Entonces, venimos acá y esto tenemos lo que puse ahí, raíz de 2 sobre 2, de e a la t menos e a la menos t, tiene que ser igual a x. Entonces la idea es despejar t ahora. Eso es lo que queremos hacer, esencialmente. Bien. Y ahora un pequeño truquito, no es truco, es esencialmente cuando uno quiere despejar el seno hiperbólico es lo que tiene que hacer, no le queda otra, que es lo siguiente. Esto, ¿cómo lo pueden ver? Esto es lo mismo que 1 sobre e a la t, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto lo podemos escribir como paso todo esto multiplicando para allá y me queda e a la 2t menos 1 sobre e a la t. O sea, son lo mismo. Esta ecuación y esta son la misma porque es igual raíz de 2 por x. ¿Sí? Y entonces, pasando para allá, seguimos haciendo lo mismo, ¿no? O sea, vamos cambiando la ecuación a lo que nos conviene y es e a la 2t, pasando el e a la t multiplicando y pasamos restando después para acá, tenemos que esto es menos raíz de 2 por x menos raíz de 2 x e a la t menos 1 tiene que ser igual a 0. Entonces, por las cubitas, porque... No, todavía no agrego, no. Listo. Ok. Está. Entonces, lo que tengo que resolver ahora es una ecuación cuadrática en e a la t. Una ecuación de grado 2, ¿no? En e a la t. Y eso ya lo sabemos, ¿no? De acá podemos sacar que e a la t tiene que ser igual a menos b, o sea, raíz de 2 por x, ¿no? E a la t, este es b, raíz de 2x más menos raíz cuadrada, y ahora ¿de qué va? B cuadrado, que me da 2x cuadrado, menos 4 por a por c, que me da más 4, dividido 2. ¿Sí? Bien, y ahora tengo la siguiente pregunta. ¿Me sirven las dos soluciones? ¿O me sirve una sola? ¿O no me sirve ninguna?
Pongo ahí, sería como un 8. ¿Qué me sirve? Por ejemplo, E a la T, ¿qué sabemos de E a la T? Y a la T siempre es positiva. Siempre es positivo. Bien. Entonces, si voy Entonces, con el más no tengo problema. claro. Porque, y si voy con el menos, no me sirve, ¿no? Porque esto, Claro, lo de adentro de la raíz siempre es positivo. claro, pero más que positivo, esto siempre es más grande que 2x cuadrado. ¿No? Que es exactamente la raíz de 2x cuadrado me da raíz de 2x. Ahí va. Entonces, si tomo el lugar negativo, todo esto es negativo, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí va. Entonces, como E a la T siempre es mayor que 0, E a la T tiene que ser igual a raíz de 2x, raíz de 2 por x, más un pequeño truquito acá también, raíz de 2 por raíz de x cuadrado más 2, dividido 2. Por lo tanto, si quieren lo puedo escribir acá, E a la T es 1 sobre raíz de 2 por x más raíz de x cuadrado más 2. Y entonces, ¿cómo termino de despejar T? Si llegué a E, que es esto, por lo tanto, T es logaritmo 1 sobre raíz de 2 por este chorizo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Y entonces ahora, si nosotros nos queremos la parametrización, si quieren la param por longitud de arco, param por longitud de arco, la pla, no, la genta, la people, podría ser no, la PLA, la parametrización por longitud de arco, la pla, ¿cuál va a ser? Va a ser A, alfa, evaluada, o sea, cambio el T por esto, que sería, si quieren, alfa de X, alfa de S sería, ¿no? Que es, no es alfa de X, perdón, ese es si lo hubiera llamado como decía antes. Es alfa de X, ¿no? Que es como, lo hicimos acá atrás, en la página anterior, ¿no? Que era, nos tomábamos alfa de g de x, ¿no? Entonces agarramos un x, o sea, es la nueva parametrización si quieren, y cambiamos t por g de x, perdón. ¿Sí? Es lo que hacemos. Cambiamos t por g de x. ¿No? Esto es. Acá g de x era t, ¿no? Entonces, cambio t por lo que es, en función del x. Es horrible para adelantar páginas. Ok, entonces, miren lo que queda la función esta. Me queda coseno hiperbólico de algo hermoso, como el logaritmo de 1 sobre raíz de 2 por x más raíz de x cuadrado más 2, coma, seno de lo mismo, coma, logaritmo de 1 sobre raíz de 2 por x más raíz. Y si ahora le digo que me calculen las cuentas de, por ejemplo, ya la derivada de eso, ¿qué me dicen? Me sacan corriendo con un chumbo. Estamos de acuerdo, ¿no? En lo que digo. O sea, está bueno. A ver, está, si se pide, y hay veces que es necesario calcularlo porque lo querés, ok, está bien. Pero está bueno como saber qué se puede hacer y a mi manera de entenderlo es como, ok, puedo encontrarlo y chau. Pero a veces si necesito hacer las cuentas,
puede ser que la parametrización por longitud de arco sea un asco, como en este caso, ¿no? No sé, a mí me parece un asco, capaz que a ustedes les parece hermosa, y no pasa nada, la belleza es totalmente subjetiva. Y nada más. Pero, por ejemplo, hacer cuentas acá de derivar, derivadas y cosas de esas es mucho más fácil, y eso, hacerlo acá que hacerlo acá, ¿no? Porque ustedes me pueden decir, en verdad el coseno hiperbólico esto, como que el coseno hiperbólico del logaritmo es simplemente lo de adentro menos lo de adentro negativo, ¿no? Es como que hay unos truquitos ahí, alguna cosa se puede salir, pero me va a quedar un cociente ahí de polinomio, o sea, me va a quedar algo medio feo. Bueno, no me va a quedar súper hermoso cuando hago coseno hiperbólico de esto, ¿no? Porque, miren, o sea, cuando hago el coseno hiperbólico es esto, me da esto. E a la t me da este, y e a la menos t me da 1 sobre este. Entonces, en este caso tendría esto menos esto más 1 sobre esto. En la segunda coordenada tendría esto menos 1 sobre esto. Y tal, y en esta no zafo, tengo el logaritmo de... Y derivar eso está medio complicado. ¿No? Pero se entendió, digamos, la manera, o sea, lo que tengo que hacer es remangarme a hacer cuentas, y sale. Si es regular, sale. Bien. Y está. Y para eso uso lo que es la función longitud de arco. ¿Sí? Bien. Pero ahora, a ver, porque ya les hablé de esto, pero ahora, ¿por qué digo de lo de que quedan bien qué cuentitas o qué fórmulas o qué cosas quedan lindas en la... ¿por qué, digamos, cuál es el sentido de la parametrización por longitud de arco para usarla, digamos, por lo menos desde un punto de vista teórico, si quieren? ¿Por qué está bueno, en definitiva? Entonces, veamos lo primero. Que, o sea, esto va a ser como un popurrí entre los ejercicios 2, 3, 4, va, capaz que 2, sí, 2, 3, 4 y 5. Porque en definitiva es medio, capaz que el 3 no, pero 2, 4, 5 seguro. Capaz que... Entonces, que son como medios teóricos, y está bueno que vos pregunten todo lo que sea, de dudas de lo que vamos haciendo, y vayan pensando conmigo, porque está bueno razonarlo. ¿Ah? Ok, entonces. ¿Para qué hacer? Bien, entonces. ¿Qué iba a hacer? Para, no sé. Ok, bien. Está, nada, no sé, olvídense. Entonces. No sé qué quería decir, algo quería decir, pero me olvidé. No sé. Ok, vamos acá. El ejercicio 2, ¿no? Que es como el primer paso también para el triedro de Frenet. No se confundan con el triedro de Fernet, que sí, más tarde capaz aparece. Pero bueno, entonces, lo que decía, el ejercicio 2, ¿no? Y ahí van a empezar a ver por qué está bueno lo de la parametrización por longitud de arco. Entonces, salimos de lo siguiente, ¿no? Sea alfa, ¿sí? Alfa de t, una curva paramétrica. Paramétrica, C2, ¿sí?
¿Está? ¿Por qué? Porque vamos regular, esencialmente, va así, tal que alfa prima de t nunca vale 0. ¿Sí? Entonces, acuérdense lo que es el versor tangente, ¿sí? Que es, el versor tangente es la derivada, ¿sí? Que esto era la dirección tangente, ¿no? Yo tengo una curvita acá, vengo acá, ¿y qué es lo que voy a tener? O sea, imagínense que estoy en el plano, una curva plana. Y entonces tengo acá, ese capaz que es mucho, pero me paro en ese punto y tengo mi vector tangente, ¿no? Este es alfa prima de t. ¿No? Ok, no tengo más nada que decir. Ese es el vector tangente, es el vector director de la recta tangente, del espacio tangente, si quieren, a la curva en ese punto. Y entonces ahí que lo vamos a tomar es el versor, o sea, porque no sabemos qué tamaño tiene, la idea es nos tomamos el versor. En vez de este, nos tomamos t. ¿Sí? Si acá es el t es este, por ejemplo, este es t de t. Que va a ser, el dibujito este es dividirlo entre la norma. ¿Sí? Entonces, primera ventaja. Si está parametrizado por longitud de arco, la velocidad siempre es 1. Por lo tanto, el versor tangente es el vector tangente, ¿no? Digamos, es la velocidad. El vector velocidad, ¿no? Digamos. El vector tangente es el vector velocidad sobre la velocidad, o sea, sobre la norma. Si tiene norma 1, simplemente me está diciendo hacia dónde se mueve la curva, digamos. Me está midiendo eso. ¿Está? ¿Sí? O sea, si quieren observar, esto es una definición, ¿no? Observar de t, la norma de esto siempre es 1, ¿no? Si quieren, la podemos hacer, pero es la norma de alfa prima de t, o sea, dividido la norma, y como esto es un número, sale para afuera, ¿no? O sea, es igual a la norma de alfa prima de t sobre la norma de alfa prima de t. Y esto es 1. Te lo pongo acá. Observar esto, digo que este es el versor tangente. ¿Está? Bien, entonces, la idea es lo siguiente. Demostrar que t' de t, no sé cómo ponen el producto escalar, ¿lo ponen así el producto escalar o con punto? Así se entiende igual. Pero lo están poniendo con punto porque es más cómodo con punto, o sea, digo, para escribir mucha cosa, pero no sé, por eso les pregunto. Lo que me están diciendo es probar que la derivada, o sea, del vector tangente, del versor tangente, o sea, cómo cambia la dirección tangente en definitiva, porque esto me dice en qué dirección es la tangente de la curva. Lo que me dice es cómo cambia, demostrar que esto es igual a 0. ¿Sí? O sea, que es perpendicular. Esto es lo que me está diciendo. Si quieren, acá se pueden acordar de algo de física, capaz que no, pero si ustedes se acuerdan, ¿sí? En física, movimiento circular uniforme, ¿no? La velocidad era constante, ¿tá? Y lo único que podía cambiar, el módulo no cambiaba, lo que cambiaba era la dirección de la velocidad. Entonces, ahí veían que siempre, como no, o sea, la aceleración, que es como cambia la velocidad, iba a tener que ser perpendicular. Porque donde no fuera perpendicular, si la aceleración es más torcida, va a cambiar el vector, el tamaño del vector, ¿no? Para no cambiar el tamaño, tiene que ser perpendicular. Eso es esencialmente lo que hay que probar, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Hay una sugerencia, como todas las sugerencias, está bueno usarlas, vamos a ir con azul, que me dice sugerencia.
derivar t de t, producto escalar t de t, ¿sí? Que esto es exactamente la norma de t de t al cuadrado, y esto es 1. ¿No? Por lo que vimos arriba, ¿no? Esa es la sugerencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos derivar esto? Hay varias maneras. Pueden usar la formulita, o pueden usar que esto es una función lineal, o no sé cuál les gusta más. Pero la derivada de esto, o sea, si ustedes tienen que derivar respecto a t, pueden usar el límite de la fórmula, ¿no? Si quieren. A ver, escribámosla, no sé. Tomemos que t de t, o olvidémonos de esto, no, ahí va. No, t de t es igual a un vector que vamos a llamarle b1 de t, b2 de t, ¿no? bn de t. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Imaginen que es un vector, pues tiene Rn. Es un vector de Rn que depende, ¿sí? Que es la derivada alfa 1, es eso. Dividido la norma, pero olvidemos, no, por eso le puse b1 de t, no los escribí en función de alfa. ¿Tá? Pero cuando ustedes hacen la norma al cuadrado, ¿sí? Es lo mismo que b1 al cuadrado de t, es b1 de t por b1 de t, más b2 de t por b2 de t, más, y así sigo, ¿no? Entonces, ¿cuánto me queda la derivada de esto en función de t? La derivada de esto, ¿cuánto me da? Sería Multiplicado 2 por por componente. no, perdón. Casi, ahí va. Por ejemplo, va a ser lo mismo, va a ser una suma de cada uno de estos, y cada uno de estos es lo mismo, ¿no? Entonces me queda 2b1 de t, pero ya está ahí, o me queda algo más. No, tipo, cada uno sería 2 por, tipo 2 por B1 más 2 por B2. Pero me falta algo, ¿no? Porque esto es una función compuesta, ¿no? Primero O sea es que de queda t, multiplicado por B1, punto. exactamente, multiplicado por b1 prima. Prima, O claro. punto, digo, está. Sí, Eso sí, 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 depende sí. de la notación que quieran usar. No sé cuál están usando, pero No, ahí no, va, prima, prima. Prima, está, prima. por eso. Sí, no, yo uso punto, por eso, pero está. B1 prima, o sea, la derivada de B1, ¿no? Porque voy de t a B1 de t, y a esto lo elevo al cuadrado, ¿no? Con la función elevar al cuadrado. Entonces, cuando hago, como que estoy haciendo esta composición. Entonces me queda 2 veces este por la derivada de este caminito. Y eso en cada uno, más 2b2 en t por b, no voy a poner el puntito, por b2' más 2bn de t por bn'. Y observen que esto es lo mismo. Miren, el 1 va con el 1, el 2 va con el 2, el 3 va con el 3, el 4 con el 4, ¿no? Todos van el mismo con el mismo. Entonces esto es lo mismo que hacer 2 veces. ¿Quién? Sería 2 veces la sumatoria de Sí, igual. bien, está, es la sumatoria. Digo, Pero esto tienta a sería decir 2 sumatoria. veces t' de t con t de t. No, o sea, este sería 2 veces el vector de los b', b1' en t,
B2' en T, ¿no? O sea, el vector de los derivados, que lo puedo escribir como T' de T, producto escalar con T de T. ¿No? Porque T' es B1', B2', Bt. Y T de T es B1, B2, B3. Entonces cuando los multiplico, hago el producto escalar, me da exactamente lo de arriba, ¿no? ¿Sí? O sea, la derivada de, en definitiva, lo que está pasando, si quieren lo voy a poner acá en otro color, que lo voy a hacer con otra anotación, con la del B punto si quieren, que si yo agarro y hago B con W, en general no necesito, son esto y lo derivo, esto me da, es como una regla del producto, B punto W más B con W punto. Y acá como son el mismo, se suman y me da 2 veces, digamos. Esto lo pueden poner acá con comillas, si entienden la notación, o sea, porque en definitiva es eso lo que está pasando. O sea, pueden hacer la cuenta y ven que les da esto exactamente. Es la misma cuenta, acá no cambia nada. En vez de tener B1, o sea, si hacemos en cada uno de esto el producto, sería B1 por W1. Cuando derivo esto, me da B1' por W1 más B1 por W1', ¿no? Digamos. Y lo mismo con B, está. Si derivo cada uno de estos, tengo esto. Normal lo está. Nada, como comentario aparte. Entonces, me quedó esto. Pero, ¿cuánto vale esto? Porque está bien, ¿no? Y esto es lo que queremos ver, qué vale 0, ¿no? Recuerden que esto es lo que queremos. Entonces ahí como que pudimos vincular algo. Pero, ¿qué todavía no usamos? Que la norma al cuadrado es igual a 1. Que la norma de cuadrado es igual a 1. Ya derivas el 1 y ya te queda 0. Exacto. ¿Sí? O sea, por un lado, por este lado, me da que la derivada de esto es igual a esto. Pero, como la derivada t de t al cuadrado es igual a 1, entonces, la derivada de t de t, digo, es una función constante, entonces si la derivo me da 0. Y usando estas dos cosas, tengo que t' de t con t de t vale 0. Y si vamos al dibujo, o sea, acá de vuelta es esto, ¿no? La perpendicularidad. Yendo al dibujo, me está diciendo que el t' está por aquí. Yendo al dibujo, me está diciendo que este es t'. ¿No? Tengo t acá, el versor tangente, que es este, y ahora voy a t'. Derivo el versor tangente y me da un vector perpendicular a él. ¿Sí? Bien, pero ahora, esto simplemente es. Pero ahora yo quiero ver que tiene una relación, o sea, dado que t lo puedo escribir de esta manera, t' lo puedo escribir de la misma manera, ¿no? O sea, digamos, si quieren. Ahí probamos esto, ok. La parte de A si quieren, ¿está? Pero, bueno, no quiero ver a ver si me entra acá. Si nosotros tenemos t de t es igual a esta función, alfa prima de t, dividido la norma de alfa prima de t, ¿no? ¿Están de acuerdo? De esta fórmula nosotros podemos calcular la derivada. ¿Y esto qué es? Es una división, entonces es la derivada de la división, ¿no? Y esto es la derivada del de arriba, que es alfa segunda en t, por la norma de t, de alfa de t, de alfa prima, perdón, menos alfa prima de t, y ahora acá, ¿quién va? Que hay que usar un poco esto. Voy a poner acá en otro colorcito.
acá un pequeño, ¿dónde le pongo? Voy a borrar y voy a poner acá un comentario con otro color, ¿no? Que es un poco usando función. Vamos a poner acá con violeta. Voy a poner este comentario acá, al costado con violeta. Ahí después no se ve en la grabación. Que es lo siguiente. Recordar esto. La derivada de tomar raíz cuadrada de cualquier cosa, ¿cuánto vale? Es 1, es x' dividido, o voy a poner un término tipo como derivada. Si derivo esto, es lo mismo que 1 u' dividido 2 raíz de u. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y por otro lado, vimos que la derivada de la norma de un vector, la derivada de la norma de un vector al cuadrado es lo mismo que 2 veces b' con b. ¿Sí? Es todo acá. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la derivada de la norma de cualquier vector, ¿cuánto vale? La norma de un vector es lo mismo que raíz cuadrada de esto, ¿no? Es cambiar u por norma de b al cuadrado. Y ahí se me tachan los dos y me queda exactamente como b' con b dividido la norma de b. ¿Lo ven eso? O sea, fue usar totalmente esto, ¿no? O sea, si quieren, con naranjita acá puedo poner que la norma de b la podemos ver como la raíz cuadrada de la norma de b al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué hice esta cuentita? Porque acá, quien nos toca, cuando hacemos esto, no tenemos otra que acá poner la derivada del de abajo. Por eso es que lo puse, ¿no? Y la derivada del de abajo es esto. Entonces nos queda que es alfa segunda de b, de t, ya me mareé, con alfa prima de t, producto escalar, dividido la norma de alfa prima de t. Y todo esto, a ver si entra, dividido, ¿quién? Alfa prima de t al cuadrado. ¿Sí? Bien, y déjenme hacer un denominador común más, que esto es, para que quede una cosa linda, la derivada de esto es 1 sobre alfa prima de t, ¿sí? O sea, saco uno para afuera, puedo sacar el otro, lo meto acá, me queda este al cuadrado, ¿ah? Si quieren hago denominador común acá, va para allá, ¿tá? Hago cosas, o sea, no queda tan difícil, y esto me queda alfa segunda de t, ¿sí? Alfa segunda de t menos, y acá me queda esto. Mírenlo, lo voy a escribir de otra manera para que lo vean bien, que es alfa segunda de t, alfa prima de t, sobre alfa prima de t, alfa prima de t, por alfa prima de t. ¿Está? Y esto, ¿les recuerda algo? Esa manera de escribir, vamos a agarrar otro color, vamos a poner con rojo, y cambiémosle a este, piensen ahora que este se llama W. Y este se llama B. ¿No? ¿Cómo todo este choclo acá, cómo pasa a llamarse?
es lo mismo que W con B dividido B con B. ¿Esto les recuerda algo? ¿No lo vieron nunca? Es tipo de Adam Smith de Galdós, creo. Exacto. Lo que estoy haciendo, todo este término, vamos a poner a ver, con verde, todo este término de acá, todo esto, lo que está englobado en lo verde, es la proyección ortogonal en la dirección del vector alfa prima, o el B, digamos, ¿de quién? De W, que era alfa segunda. Y entonces acá lo que le estoy restando es al W, que es la derivada segunda, le estoy restando la dirección, la proyección ortogonal en en la dirección del tangente, ¿no? Entonces es como que tengo acá, esta es alfa prima, y acá como que tengo, si, imagínense, una cosa así, es como que la derivada, esta es alfa segunda de t, y bueno, en verdad el t' lo que está haciendo es le resto esta parte, ¿no? Que es la proyección ortogonal. ¿Sí? Entonces, como que tiene sentido, o sea, que lo que uno piensa en general, o sea, de las cosas de física y eso, que es, si yo la aceleración, que es cómo cambia la velocidad. Bueno, cómo cambia. El problema es que hojaldre no es simplemente la derivada de la curva, ¿no? No es la derivada segunda de la curva porque la curva, me aparecen cosas ahí. Es más complicado. Pero, usando lo que ya vimos, que es esto, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una parametrización por longitud de arco? ¿Qué pasa si tengo esto? Esto es lo mismo que decir que alfa prima de t es igual a 1 para todo t. Por lo tanto, miren acá, t de t es la derivada, o sea, el versor tangente es exactamente el vector velocidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si usamos esto, que es la derivada del vector velocidad, va a ser perpendicular al vector velocidad. Eso, o sea, y lo vemos acá, esta parte desaparece. O sea, simplemente me queda que cuando tengo una parametrización por longitud de arco, la derivada de la velocidad, o sea, cómo cambia el versor velocidad, es exactamente la derivada segunda, que vendría a ser la aceleración de la curva. O sea, por eso es que tiene bueno la parametrización por longitud de arco, lo que hace es que, claro, o sea, estoy metiendo, porque en definitiva lo que digo es, a parametrizar por longitud de arco es, tengo este trozo acá, este cachito, y lo meto en Rn, en R3, R4, no sé, de alguna manera, pero no perturbo su longitud, ¿no? Entonces, lo que voy a tener es eso, o sea, las cosas bien van a seguir siendo bien, digamos. La velocidad, el vector tangente va a ser el vector velocidad de la curva, el vector normal, que ese es el t' cuando lo divide entre su norma, es lo único que tenés que hacer, va a ser la aceleración, o sea, la dirección normal es la dirección de la aceleración, que es lo que sabíamos de antes, y etcétera, o sea, va a ser todo lindo. No sé si se entendió, digamos, esto. Si no, me van a aparecer este tipo de factores. Siempre me van a estar apareciendo todo este tipo de cosas. ¿Sí? Estos factores acá no se me van. Cuando la norma de alfa prima es 1 siempre, entonces tengo que estos dos van a ser perpendiculares, entonces todo esto vale 0, todo esto vale 1, y simplemente cómo cambia el versor velocidad es la aceleración, que es lo que tiene sentido, ¿no? No es lo que tiene sentido, porque es lo que es, ¿no? Pero digo, es lo que recordamos de cosas como, por ejemplo, el movimiento circular uniforme. Cómo cambia el vector velocidad es la aceleración que es, y es lo que era perpendicular, digamos, ¿no? Es el T'S, es todo, digamos, nada, no sé, capaz que hay Mario más, pero es eso. No sé si queda claro. ¿Sí? Y si quieren, miren, porque de acá, de esto, voy a poner T, porque ahora simplemente tenemos esto, ¿no? T de T, T' la escribimos de esta manera. Y miren esto.
Miren esto. Nada, miren esto. Nada. Por ahora no hicimos más nada. Pero lo importante es lo siguiente. Voy a leer una cosita más. Que es para ver qué es el, si quieren, lo que viene con el ejercicio 4, 5, etc., 4 y 5. Que se define lo siguiente. Por aquí sigue con piensen acá en el ejercicio 4, 5. ¿Qué es esto? O sea, la curvatura, dada está, la curvatura en una curva parametrizada, exactamente. La curvatura en un punto T se define como la norma de T' de T. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estoy midiendo? T' mide cómo cambia. Yo lo que estoy diciendo es, bueno, me mido la velocidad de ese cambio, ¿no? O sea, la norma del cambio de velocidad. Como parece redundante, pero es eso. Entonces, observar lo siguiente, recordar, si quieren, lo que hicimos recién, lo voy a escribir de vuelta, que T' de T es igual a 1 sobre la norma de alfa' de T por alfa segunda de T menos este choclo de acá. Alfa' de T. Puedo poner la norma al cuadrado si quieren acá, para que quede más corto. Alfa' de T al cuadrado por alfa'. ¿Está? Entonces, lo que piden probar es unas formulitas generales, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si la norma, esto es lo que les decía antes, ¿no? Si alfa' de T vale 1, o sea, parametrizada por longitud de arco, le pongo acá de vuelta con el color que lo había puesto antes. ¿Sí? Si tengo que es parametrizada por longitud de arco, ¿qué es lo que va a pasar? Está, primero, ¿cómo cambia T', ¿no? Digamos. Primero, si esto es longitud de arco, por lo que hicimos antes, ¿qué es lo que va a pasar? T de T, previo a hacer todo, o sea, lo pueden sacar de acá de la cuenta, pero T de T, que era alfa' de T sobre la norma, ¿no? ¿Cuánto vale? Es lo mismo que el vector velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo de abajo vale 1. ¿Sí? Entonces, el versor tangente es el vector velocidad de la curva. Está. Por lo tanto, si quieren, ejercicio 2, o no, sin hacer ejercicio 2, simplemente, como tenemos esto, cuando derivo, ¿cuánto vale esto? Si derivo el alfa' me da alfa segunda, no aparece más nada. ¿No? Que si lo vemos acá en la fórmula, en el caso verde, por el ejercicio 2, cuando la norma, cuando T de T era esto, esto vale 0. Digamos, visto acá, o sea, por acá es hacer la cuenta, ¿no? Derivo, solo tengo esto, lo derivo, me da la derivada segunda, no aparece más nada. Pero viéndolo acá en esto, tengo que esto vale 0 y esto vale 1. Entonces, me queda, en el caso verde, me queda solo alfa segunda, es lo que me sobrevive, que es lo mismo que tengo acá. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué pasa? La norma K de T, la curvatura, que es igual a la norma de T' de T, me queda que es exactamente la norma de alfa segunda. Sí, que vendría a ser lo de la aceleración, ¿no? Digamos. La norma de coso es la aceleración. ¿Sí? Que eso sería el ejercicio 4. Pero ¿qué pasa cuando no puedo? O sea, cuando tengo esto. Ese es el problema, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo esto? Y ahí miremos el dibujito. Miremos, no, miremos el dibujito. Este que teníamos acá. ¿Sí?
Miremos el dibujito para el caso general. ¿Cuánto vale la norma de este vector de acá? O sea, acuérdense qué es lo que conseguimos, ¿no? Dijimos que era el gran Schmidt, ¿no? ¿Se acuerdan esto, no? Esto de acá fue lo que dijimos, ¿no? Que era el gran Schmidt, acá. Entonces, la norma de este vectorcito, que es lo mismo que tenemos acá, vamos a ponerlo en rojo, la norma de este vector. Esto tiene norma a ver, ¿alguien la sabe? Bueno, pero la escribo, que justo va a ser lo que queremos, pero ahora lo vemos en el dibujo, que es exactamente el producto vectorial entre ambos, dividido la norma de alfa prima de t al cuadrado. ¿No? Si vemos en el dibujito, ¿sí? Si se acuerdan cuál era la norma del producto vectorial entre dos cosas, ¿se acuerdan que era lo del seno del ángulo entre los vectores, etcétera, ¿no? Porque están en el mismo plano estos. Entonces, si vemos, es exactamente eso, ¿no? Si este es el ángulo de alfa 1, este acá es el ángulo. ¿No? ¿Están de acuerdo con lo que digo o no? O sea, si tenemos esto y este es tita, lo podemos escribir el alfa este, el alfa segunda lo podemos ver que es un Pitágoras acá, ¿no? Digamos. Y es eso. Esencialmente es eso. O sea, es el seno, ¿no? La norma acá esta es el seno de este por el producto de las normas de los dos. Y esa es la fórmula de la norma del producto vectorial, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Por lo tanto, como tenemos esto, en el caso general, ¿qué es lo que tenemos? La curvatura se define igual, que es la norma de t' de t, nada más que t' es más fea. Simplemente es el 1 sobre, la norma de esto es la norma de 1 sobre alfa' de t, por la norma de todo este otro vector que es alfa segunda de t menos alfa segunda de t, alfa prima de t, sobre la norma de alfa segunda, alfa prima de t cuadrado por alfa prima de t. Y esto es, como acá, es exactamente lo que pusimos acá, no es esto, alfa prima de t con alfa segunda de t sobre alfa prima de t a la 3 porque tengo uno afuera. ¿Sí? ¿Y qué es lo que mide esto, el tamaño este? Una manera de verlo, no sé qué hora estamos, ¿está? Es que el que mide esto lo podemos ver como si tenemos el dibujito de la curva, ¿no?
Vamos acá a la curvita. Estamos acá parados en este punto, ¿no? Vamos a tener nuestro versor tangente. Vemos cómo cambia ese versor tangente, que va a ser esto. Acá vamos a tener el T'. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Este T', lo que está pasando es lo siguiente. Este es el T' de T, y esto, cuanto más grande es este vector, eso es lo que después se define, que es lo del ejercicio 7 si quieren, que el radio de curvatura de esto se define como radio de curvatura en un punto T es 1 sobre K de T. ¿Sí? Que en definitiva lo que me está diciendo, la idea es, el ejemplo en el círculo se hace, pero la idea es que me tomo una circunferencia que sea tangente en este punto, ¿sí? Y esencialmente lo que está haciendo va a depender del tamaño del vector. Eso no sé. ¿Verdad? Olvídense. Eso después lo veo. Pero está, digamos, como que mide eso. Por eso está bien que llame curvatura. Digamos. O sea, tiene un sentido geométrico porque me mide. O sea, si me tomara una curva, o sea, me mide cuán lejos estoy de el centro de la curva, digamos, ¿no? O sea, si lo pienso que en ese momento estoy haciendo un movimiento curvilíneo uniforme, si en ese momento pienso que estoy haciendo eso, entonces estoy ahí, digamos, lo que me mide la curvatura es eso, cuán lejos estoy de ese punto. ¿Sí? Que una manera de verlo es, si ustedes se paran, párense acá en el 0, y empecemos a hacer circunferencias cada vez más grandes, ¿no? Entonces acá la circunferencia de esta dobla muy rapidito, ¿no? Cuanto más lejos estoy, cada vez es como más plana, ¿no? ¿Están de acuerdo con esto? O sea, esto es simplemente un... Cuanto más lejos estoy, cada vez acá es como que no doblo. O sea, doblo, pero cada vez menos, ¿no? Claro, ¿Están de sí, acuerdo sí. con esto? Como que se aproxima por una recta. Claro, entonces la idea es eso, o sea, la curvatura me mide cuán lejos estoy. O sea, cuanto más curvatura tengo, quiere decir que estoy más cerca del centro de donde doblo, digamos. Si pienso que tengo un circulito ahí, estoy más cerca, ¿no? Cuanto más la curvatura es cada vez más chica, ¿sí? Que lo que pasa, cada vez doblo menos, digamos. Estoy más lejos del centro de curvatura. Y cuando la curvatura es 0, que eso creo que lo probaron, o lo prueban, pero si la curvatura es 0, entonces es una recta. O sea, no doblo, digamos. Sí, o sea, que sería el caso del radio infinito, ¿no? Pues si pensamos que tenemos una recta en el infinito acá, está. Pero está, no sé si se entendió ahí un poco. Revisen después, pero está. Porque estas cosas tan buenas, digo, de ver que las podemos calcular en general y no solo con la formulita de parametrización por longitud de arco. O sea, si estoy en parametrización por longitud de arco, que es lo de acá arriba, la curvatura me queda divina. El vector tangente me queda divino también. ¿No? El vector tangente me queda divino, la curvatura me queda divino. Después lo que van a ver es que el normal me queda divino también. Lo escribo nomás, que es el versor normal, que en este caso es, o sea, es T'. En general sería como T' dividido la norma de T'. ¿Sí? O sea, es este versor. ¿Tá? La idea es esta, pero en este caso es alfa segunda de T sobre la norma de alfa segunda de T. También me queda divino. Y después el otro, que es el complemento ortogonal de estos dos, también me va a quedar lindo. Pero el problema es que, como vimos al principio, vieron que puede ser muy complicado, muy feo trabajar con una parametrización de longitud de arco, ¿no? Primero hay que encontrarla y después trabajarla. Entonces, a veces está bueno, o sea, como algo para cosas teóricas, sí, ok, me puedo tomar esto y me quedan las cuentas divinas, pero a veces llevado al ejemplo quiero hacer la cuenta, capaz que me sirve más trabajar con las cuentas en general, digamos, ¿no? No sé.
Como para redondear ahí un poco. ¿Ah? ¿Tienen alguna pregunta? Porque si no, dejamos por acá. Y no sé, esperemos que el miércoles ya esté mejor, Vero. Y si no, veremos, capaz que la cubro yo o la cubre alguien. ¿Está? Por ahora todo claro. Tengo que repasarlo un poco nomás y Bien. está. Entonces, bueno, nos vemos. ¿O no? Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Dale, arriba. Hasta luego.